Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hay gozo en mi corazón, pero seguramente un gozo más grande en el corazón de Dios cuando ve que sus hijos, que su pueblo se reúne. Gracias a Dios. Podría preguntarte cómo estás, pero sé la respuesta. La respuesta es: estamos bendecidos. Amén. Por el hecho de estar aquí ya tenemos una gran bendición. No muchos tienen la oportunidad de tener un templo como este y la libertad de podernos reunir. Entonces, por ese simple hecho ya somos bendecidos. Tal vez la semana no haya sido la más fácil de todas las semanas, pero si algo pasó, tienes que estar consciente de que Dios lo permitió. Y si lo permitió es porque Dios quiere hacer algo contigo. A veces las cosas no son como nosotros quisiéramos, pero sí son como Dios permite que sean. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios que estamos aquí y que pues podemos continuar en ese aprendizaje que Dios ha puesto delante de nosotros. Y el tema central es el costo del discipulado. Por supuesto que ya nos hemos dado cuenta, y conforme avance en esta serie de predicaciones, nos vamos a dar cuenta que no es sencillo, no es fácil, no es cómodo, no es rápido, pero Dios tiene ese llamado para nosotros, ¿verdad?, de ser sus discípulos. Así que vamos a ponernos en comunión, en una unión común para orar al Padre por este mensaje y bueno, pues por todos los mensajes que Dios ponga en cuanto a este tema. Vamos a orar. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Poderoso Señor y Dios Padre, hermosísimo Señor Jesús, Dios Espíritu Santo, estamos, Señor, con un corazón lleno de gratitud por estar en tu casa, por haber dejado un poco de nuestros quehaceres y acudir a tu llamado de congregarnos. Señor, sabemos que como buen Padre, tú nos esperas cada día con tus brazos abiertos, ansioso de que acudamos a ti. Y no solo el domingo, sabemos que tú nos esperas cada día, que podamos relacionarnos de esa manera poderosa contigo, de amor, una reunión de amor, de dependencia hacia ti. Y hoy, Señor, sabemos que has preparado algo para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú recompensarás la atención, el interés, el cuidado que podamos tener a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Te lo pedimos en el hermosísimo nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios. Este mensaje es el segundo de esta serie de el costo del discipulado, y este mensaje hoy se titula Gracia barata sobre gracia costosa. Está basado en el Evangelio de Lucas 9, versículos 23 al 26, en donde el Señor Jesús anuncia su muerte. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en el desarrollo de este mensaje, es importante puntualizar o profundizar en cuanto a la gracia. Y esto es porque si no entendemos la gracia, hermanos, terminamos viviendo una gracia, terminamos viviendo una fe basada en esfuerzo. Terminamos viviendo una fe basada en el esfuerzo, en la culpa o en el orgullo.
Y eso sería una fe barata. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, una de las declaraciones, escucha esto, una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. El apóstol Pablo deja esto para ti y para mí, para entenderlo, para vivirlo. Y lo que nos deja es lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que nadie se gloríe. Debemos tener presente lo que es la gracia para nosotros. Ese concepto lo debemos tener tan entendido durante el trayecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la gracia, amados hermanos, es un regalo inmerecido. Uno de los regalos más hermosos que vamos a recibir o que hemos recibido durante toda nuestra vida y que va a ser para toda la eternidad es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es un regalo que ni tú ni yo merecíamos. Ni tú ni yo merecíamos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola de que somos salvos por gracia, está usando una palabra, fíjate, que sacude toda lógica humana. Toda lógica humana. ¿Y por qué? Mira, la gracia no es solo siendo Dios un Dios amable. No. Es un Dios dándote lo que no mereces. En el momento que merecías lo contrario. ¿Nos damos cuenta? Esto va contra toda lógica. Casi todo lo obtenemos o lo creemos que lo obtenemos porque no lo ganamos, porque no lo merecemos. Pero en este caso es algo distinto. La gracia de Dios sí es un regalo hermosísimo. Pero también debemos de entender que es Dios dando lo que no mereces. La gracia es algo que no te mereces y Dios te lo da en el momento en que merecías lo contrario. Hermanos, la gracia es el favor de Dios que no podemos merecer. Busca argumentos y di, ¿por qué razón tendría que Dios darte su gracia? ¿Por qué? ¿Porque trabajas duro? ¿Porque eres inteligente? ¿Porque ayudas a los pobres? ¿Por qué? No hay argumento que pudiera dar validez a que tú te mereces la gracia de Dios. Es un regalo. Dios no nos salva porque seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Esto confronta una idea muy común, insisto, porque podemos ganarnos el cielo siendo mejores personas, es lo que creemos. Como si hubiera una escalera que vamos subiendo peldaño a peldaño para llegar al cielo. No es así, no es de esa manera. La gracia dice, no puedes salvarte a ti mismo, pero Dios ya hizo lo necesario para que tú seas salvo. Mandó a su Hijo y lo mandó con una misión y Él la cumplió al pie de la letra hasta entregar su vida en una cruz. Entonces, la gracia te dice, no puedes salvarte a ti mismo, pero Dios ya hizo lo necesario para que tú seas salvo.
El mensaje de la semana pasada, amados hermanos, de la serie El costo del discipulado, el mensaje de la semana pasada era el llamado que define nuestra vida. Y la idea central del mensaje anterior es que el discipulado comienza cuando Jesús llama. No sé si recuerdas. El discipulado comienza cuando el Señor Jesús llama y todo cambia. Todo cambia. Vimos algunos puntos y digo que el primer punto que vimos, que el llamado es personal. Venid en pos de mí. El segundo punto que desarrollamos fue el llamado es inmediato. Ellos dejaron lo que estaban haciendo al instante. Y uno de los puntos más que desarrollamos fue que el llamado es transformador. Dijo el Señor: os haré pescadores de hombres. Y terminamos con lo siguiente. El mensaje anterior lo terminamos de esta manera. El discipulado no se mide por lo que sabes. El discipulado no se mide por lo que sabes, sino por lo que practicas todos los días. Aquí empieza el problema. ¿Qué practico todos los días? Es más, ¿qué practico saliendo del templo? ¿Discuto con mi esposa o con mi esposo qué vamos a comer? ¿Y me pongo de malas porque tengo que guisar? ¿O me pongo de malas porque tengo que llevarlos a un restaurante? El discipulado no se mide por lo que sabes, sino por lo que practicas todos los días, aún saliendo de ese templo, o mañana, o durante toda la semana. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar hoy con la ayuda del Señor. La diferencia entre la gracia barata y la gracia costosa. La gracia sabemos que es gratuita. ¿Por qué? Porque la dio Dios. Sí es gratuita, pero ten en cuenta esto: nunca es barata. Sí es gratuita, pero nunca es barata. ¿Y por qué? Porque le costó la vida al Señor Jesucristo. Y por tanto exige la vida del discípulo. Mira, vivimos en una generación, y no lo podemos negar, vivimos en una generación que quiere todo sin costo, sin esfuerzo, gratis. Esa es la realidad. Vivimos en este tipo de generación. Todo lo queremos sin costo. Queremos relaciones sin compromiso. Queremos éxito sin esfuerzo. Queremos bendición sin obediencia. Queremos sentirnos bien sin cambiar absolutamente nada. Ese es el pensamiento de esta generación que estamos viviendo. Y si quieres te pongo unos ejemplos. Espero que no estés en ninguno de ellos, pero si estás en todo, Dios te bendiga. Pero mira, hablemos de relaciones sin compromiso. ¿Qué pasa? Quieren amor, sí, quieren amor, pero sin responsabilidad. ¿Y qué está pasando? Tanta juventud que está en desorden en cuanto a eso. Quieren amor, pero sin responsabilidad. Quieren compañía, pero sin sacrificio. Por tanto, quieren los beneficios de una relación sin el costo de construirla. Sí. Mira, y este tema lo hemos reiterado muchas veces en las reuniones de matrimonios. Cuando apenas nos enamoramos, todo bien bonito, extraordinariamente hermoso. Es más, nos casamos y los primeros 2 años, qué bello, qué bonito. Pero cuando se termina el amor, el enamoramiento, ahí es donde tenemos que trabajar.
Porque mientras estamos enamorados soportamos todo. Creemos que todo va a cambiar, que no hay problema lo que me dijo, lo que me hizo. Pero pasados 2 años, cuando mucho, empezamos a requerir un esfuerzo y un trabajo. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Dios te llame a su presencia. Ahí te la dejo. Como matrimonios tenemos que trabajar constantemente, porque si no estaremos en relaciones sin compromiso y queremos los beneficios de una relación sin costo para construirla. Hablemos de disciplina en cuanto al cuerpo. Cuerpo sin disciplina. Fíjate, quieren verse bien, ¿sí o no? Quieren verse bien. Y quieren verse muy bien, pero sin perseverar. Quieren salud, pero sin cambiar hábitos. Esta semana tuve la bendición de ir a hacer ejercicio, fui al gimnasio. Y resulta que ahí veo a varios hermanos y uno de ellos, apenas le agarras el brazo y es una piedra, así fuerte. Se lo ves y dices, ¿qué brazos? Y le digo, ¿cómo estás? Dice, bien. Y ahí estaba enfrente, ya ven que de los gimnasios hay espejos. Y estaba así dándole duro al ejercicio. Y me dice, aquí estoy batallando, que no puedo subir mi masa muscular. Pero si estaba tremendamente fuerte. Pero él está acostumbrado a trabajar su masa muscular de tal manera que lo nota cuando ha disminuido. Él pasó por un proceso de enfermedad que consumió su masa muscular y ahí está. De los que más trabajan en el gimnasio es él, pero me dice, estoy con mis hábitos alimenticios y con mis rutinas para continuar generando o por lo menos ya no se pierde la masa muscular. Pero cuando no entendemos que el cuerpo sin disciplina no va a crecer, entonces estamos en la posición de querer resultados sin proceso. Hablemos de éxito, éxito sin esfuerzo. Quieren prosperar, pero sin perseverar. Quieren reconocimiento, pero sin pagar el precio del crecimiento. Y entonces quieren la recompensa sin el sacrificio. Hablemos de conocimiento sin compromiso. Consumen muchos contenidos, ven videos, ven predicaciones, escuchan podcasts y ahí están todo el día. Y consumen contenido, pero no aplican nada. ¿De qué sirve escuchar, ver? Pero si no estamos aplicando nada, saben mucho, pero viven poco. Hablemos de cambios rápidos, sin proceso. Quieren soluciones instantáneas. No toleran los procesos largos. Es más, cuando están leyendo un libro, están buscando a ver si hay un resumen para evitarse todas las páginas del libro. Hablemos de bendición sin obediencia. Quieren que Dios los bendiga, sí, pero no quieren someterse a su voluntad. Por tanto, quieren a Dios como un proveedor solamente. Un proveedor donde estiramos la mano y queremos que Dios nos dé todo lo que necesitamos. Quieren un Dios como proveedor, pero no como Señor. Y por último, muchos quieren paz, pero sin vamos a me acordaba de este. Iglesia como consumo. Fíjate, buscan mensajes que los hagan sentir bien. Van a la iglesia porque salen motivados. Soy el campeón de campeones. Buscan mensajes
que los haga sentir bien, pero evitan los mensajes que los confrontan. No sé cuántos, y espero que sean muy pocos, pero algunos han dejado de venir por mensajes que les mueven el tapete. Entonces están en esa posición de quieren inspiración, pero no transformación. Y ahora sí, paz sin redención. Mira, quieren una paz emocional, pero no quieren entregar el control de sus vidas a Dios. Por tanto, quieren el fruto, pero sin la raíz. Si nos damos cuenta, es más, y sin darnos cuenta, hemos traído esa mentalidad a la fe. Queremos seguir a Cristo, pero sin la cruz. Recordamos que dijo Dios, dijo el Señor Jesús: tome su cruz cada día y sígame. Queremos el fruto sin la raíz y estamos llevando esa mentalidad a la fe. Queremos seguir a Cristo, pero sin la cruz. Pero escucha esto con atención, escucha. Ese no es el evangelio que el Señor Jesús predicó. Ese no es. El Señor Jesús nunca, jamás ofreció una vida cómoda. Nunca, hermano. Él ofreció una vida transformada. Y en este pasaje que veremos el día de hoy, con la ayuda del Señor, vemos que el Señor Jesús no suaviza el mensaje. No lo va a suavizar, lo hace más claro que nunca. Vayamos todos, por favor, al Evangelio de Lucas. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, en la porción donde el Señor Jesús anuncia su muerte. Vamos a hacer la lectura de los versículos 23 al 26. Y veremos que el Señor Jesús no va a suavizar nada de lo que nos ha dicho, y por el contrario, vamos a poner atención. Vamos a leerlo en voz alta, cada uno de nosotros, para que mi hermana escuche a mi hermano que está allá y mi hermano escuche al que está en aquel lado. Amén. Vamos a hacerlo en voz alta. Dice la palabra del Señor, vamos a leer su palabra, y dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Toma tu lugar. Wow, qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje. ¿Cuál es la idea central de este mensaje? Fíjate bien, no toda gracia que se predica es bíblica. Sí, escucha, no toda gracia que se predica es bíblica. Veamos por qué. Porque hay una gracia que tranquiliza, que les tiene a todos adormilados, que no pasa nada, que no hay que hacer nada. Pero hay una gracia que transforma. Gracia barata contra gracia costosa. Y veamos un resumen rápido, amén, de poderla desarrollar. Gracia barata: perdón sin arrepentimiento, fe sin obediencia, cristianismo sin cruz. Esa es la gracia barata. Gracia costosa implica seguir a Cristo.
negarse a sí mismo y vivir en obediencia total. No una obediencia selectiva, en una obediencia absoluta, total. Mira, la gracia barata no transforma. No. La gracia barata dice: Dios te ama. Dios te ama. No necesitas cambiar. La gracia barata dice: todo está bien. Síguele igual. No pasa nada. Esa es la gracia barata. Pero la gracia bíblica nunca deja a una persona como estaba. La gracia bíblica te va a transformar. No te va a dejar como estabas, porque seguramente estabas mal o muy mal. Mira, todos conocemos la historia del rey Saúl. Y si no, te digo algo breve. El rey Saúl quería el favor de Dios. El rey Saúl no obedecía completamente, aunque Dios le daba instrucciones precisas, muy precisas, terminaba haciendo lo que se le daba la gana. Y el rey Saúl justificaba su pecado. Es que lo hice por esto, lo hice por aquello. ¿Y qué sucedió? Terminó rechazado por Dios. Tenía apariencia espiritual. Yo me imagino cuando veo esto, una apariencia espiritual, que hasta flotaba, caminaba así como flotando, con una apariencia espiritual, pero no con una transformación real. Veamos lo que está pasando en esta generación que nos ha tocado vivir. ¿Qué está pasando? Personas que van a la iglesia, que cantan, incluso que sirven, pero la realidad es que su vida no cambia, no cambia. Los mismos hábitos, y mayormente son malos hábitos, el mismo carácter, muy distinto al carácter de Cristo, y el mismo pecado, una y otra vez. Eso, hermanos, es gracia barata. Una fe sin transformación. Y te voy a hacer varias preguntas de reflexión. Te pregunto, y te lo hago con un amor profundo a ti, Iglesia Campanario. ¿Tu vida refleja un cambio real? Solo tú lo sabes, y Dios. ¿Tu vida refleja un cambio real? ¿O solo has añadido relación a tu rutina? Es domingo, voy a la iglesia. ¿O solo es religión? ¿La has añadido esa religión a tu rutina? La gracia verdadera siempre transforma. Ahora, el Señor Jesús no solo denuncia una gracia falsa, Él nos está mostrando el camino verdadero. Y ese camino tiene una palabra que muchos evitan. ¿Y cuál es esa palabra? La cruz. Toma tu cruz cada día y sígueme. No queremos la cruz, la evitamos. Mejor hablemos de otra cosa. La iglesia costosa demanda la cruz. Ahí me echan la mano. Lucas 9:23 dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
La cruz no era solamente un símbolo, ya lo hemos visto, no era un símbolo bonito, al contrario, la cruz era muerte y una muerte espantosa. El Señor Jesús está diciendo, para seguirme, yo tiene que morir. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Yo tiene que morir. Mira, escucha esto. Hay personas que dicen, sí, yo quiero a Dios, pero no quieren dejar su pecado. Quieren la bendición, pero no quieren rendir su orgullo a Dios. Siguen siendo orgullosos. Quieren a Cristo, pero sin morir a sí mismos. Y vuelvo a preguntarte, hermano, hermana, ¿qué es lo que no has rendido a Dios? ¿Qué te está costando obedecer? No hay discipulado sin cruz. Y cuando alguien decide, hermanos, abrazar la cruz de Cristo, algo empieza a cambiar radicalmente. Algo empieza a cambiar profundamente. La gracia verdadera produce obediencia. ¿Qué nos está pidiendo el Señor Jesús? Ser sus discípulos. Y para ser sus discípulos le tenemos que seguir. Él dice, y sígueme. Sígueme. A donde quiera que Dios te lleve, ve con Él. Lo que te pide el Señor Jesús que hagas, hazlo. Y Él te dice, sígueme. Seguir al Señor Jesús no es solamente hacerlo cuando estamos emocionados. Seguir al Señor Jesús no es emoción, es una dirección de vida, porque Él nos va a decir por dónde, cuándo, a qué horas y con quién. Seguir a Jesús empieza con cambiar profundamente y vamos a ir en una dirección de vida. Mira, uno de los ejemplos más característicos en este tipo de predicaciones es Pedro. Ya lo hemos puesto en predicación pasada. Pedro falló. Sabemos que negó al Señor Jesús. Pero fíjate en esto. ¿Qué pasó después? Él se arrepintió y fue restaurado y vivió entregado. La gracia lo transformó completamente. Conozco a muchas personas que vivían sin propósito, que estaban atrapadas en el pecado. Pero ahora obedecen a Dios, sirven a Dios y viven para Cristo. Cuando vi su historia antes de Cristo, si no la vi, la supe, no daba crédito que ahora, en su nueva vida, obedecían, servían a Cristo. Porque la gracia verdadera transforma. No son perfectos, pero son distintos, muy diferentes. Y te pregunto, ¿tu fe, hermano, te está llevando a obedecer? ¿Tu vida refleja a Cristo el Señor? Piénsalo. Dios sabe la respuesta y la está explicando hoy a través de su Espíritu Santo a ti. La gracia verdadera produce cambios que se ven, cambios visibles. Y escucha esto, por favor.
El Señor Jesús no se detiene ahí. Pudiéramos decir, ya con esto, ya. No se detiene ahí. Fíjate. Ahora confronta algo mucho más profundo. ¿Para ti qué es ganar? ¿Para ti qué es ganar? Tienes tu propio concepto de ganar. Y nos va a confrontar con lo que tú consideras que es ganar en la vida. Mira, escucha. La gracia costosa redefine lo que es ganar. El Señor Jesús presenta una de las verdades más contraculturales, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ah, caray. Eso es no es lo que me dijo mi psicólogo. Eso no es lo que me dijo mi entrenador. Eso no es lo que me dijo mi maestro. No. Lo que nos está enseñando ahora es algo que es contracultura. Sobre todo más contracultural en el Evangelio. ¿Por qué? Porque para ganar tienes que perder. Para vivir tienes que morir. Esto es completamente contracultural. Y espero que nadie se levante y se vaya. Porque es la palabra de Dios. Son las palabras del Señor Jesús. Y esto choca, por supuesto, y de manera directa con todo lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Qué nos enseña el mundo? El mundo nos dice, protégete. El mundo nos dice, asegura tu futuro. Y el mundo nos dice, piensa primero en ti. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero el Señor Jesús dice, entrégalo todo. Y entonces encontrarás la vida verdadera. La vida de la que habla el Señor Jesús no es solo la existencia. Escucha esto, no es solo la existencia, es el propósito, es la plenitud, es la eternidad. Muchas personas están, fíjate bien, están respirando. Muchos, pero sabes, no están viviendo. Respiran, pero no viven. Muchos están ocupados y muy ocupados, pero sabes, tienen vidas vacías. Muchos son exitosos, pero sin sentido, porque están intentando ganar la vida sin Cristo. El apóstol Pablo lo entendió puntualmente, lo entendió profundamente. Él perdió su posición religiosa, y vaya que era una posición grande. El apóstol Pablo no solo perdió su posición religiosa, también perdió su prestigio. Y fue perseguido y fue encarcelado. Y aún así lo declara en Filipenses 3:8 lo siguiente: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque descubrió, amados hermanos,
descubrió que Cristo vale más que todo lo que perdió. Cristo vale más que su posición religiosa. Cristo vale más que su prestigio, y Cristo vale más aun cuando fue perseguido y encarcelado. En la actualidad hay personas que logran todo lo que el mundo promete. Están en una muy buena posición, tienen una estabilidad económica, tienen grandes reconocimientos, pero la mayoría viven con ansiedad, viven con vacío y sin un propósito eterno. Y por otro lado, hay personas que han rendido su vida a Cristo. Tal vez no tienen todo lo que desean en cuanto al materialismo. Tal vez no tienen todo materialmente, pero tienen paz, tienen identidad, son hijos de Dios, discípulos de Cristo. Tienen dirección, saben a dónde van y con quién van. Y sobre todo, tienen esperanza eterna. Tienen la certeza de ser discípulos de Cristo y seguirlo, de que cuando Cristo los llame o venga, viviremos en la eternidad con Dios. Uno ganó todo, pero perdió su alma. El otro perdió todo, pero encontró la vida. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué estás persiguiendo en la vida? ¿Qué estás tratando de asegurar sin Dios? ¿Y qué estás valorando más que a Cristo? Porque puedes estar invirtiendo toda tu vida en algo que no tiene valor eterno. Te desgastas por algo que no tiene un valor en la eternidad. El mayor fracaso en la vida no es perder cosas, es perder el alma intentando ganarlo todo. Y cuando una persona entiende esto, cuando deja de vivir para sí mismo, entonces su vida empieza a mostrar a quién pertenecen realmente. Y ahí es donde el Señor Jesús confronta algo aún más directo. Vamos a algo más fuerte, más directo, más incómodo. La gracia costosa, hermanos, exige lealtad total. Sí, lealtad total. Mira lo que dice: porque el que se avergonzare de mí, y le dejamos ahí, el que se avergonzare de mí. El Señor Jesús lleva al discipulado a un nivel visible. No solo es lo que crees en privado, es a quién representas en público. ¿A quién ven cuando tú estás en público? En tu trabajo, en tus vacaciones. No solo es lo que crees en privado, es a quién representas en público. La palabra avergonzarse de esa porción de las Escrituras implica, fíjate, esconder, negar, no identificarse. Muchos hoy no niegan a Cristo con sus palabras, pero sabes, lo niegan con su estilo de vida.
En la iglesia levantan las manos y qué hermoso es ver una congregación alabando al Señor, levantando las manos. Pero en la vida diaria viven como si Cristo no fuera su Señor. En la vida diaria viven como si Cristo no fuera su Señor. Y eso, amados hermanos, es vergüenza también. Volvamos a Pedro. Espero que no me lo encuentre al primero a Pedro cuando lleguemos al cielo. Pero mira, ¿qué pasa con Pedro? Caminó con el Señor. ¿Te imaginas? Caminar con el Señor, viéndolo todos los días. Y no estaba viendo a ese hombre atractivo, guapo, de ojos azules y pelo hermoso y limpio. Tal vez fue todo lo contrario, pero era el Señor Jesús el que le enseñaba, el que estaba con él. Pedro caminó con él por 3 años. Lo conocía, lo amaba. Pero en un momento de presión, cuando se encontró presionado, lo negó. ¿Por qué? ¿Miedo? ¿Presión social? ¿Temor a las consecuencias? Pero después, amados hermanos, cuando experimenta la gracia verdadera, se levanta con valentía y predica. Y predica públicamente. Vive sin avergonzarse hasta el punto de dar su vida por Cristo. Hoy se ven cosas como lo que te voy a decir. Se ven cosas como callar tu fe en el trabajo por miedo al rechazo. No quieres que te rechacen, no quieres que te dejen de invitar, no quieres que te pongan apodos. A mí, hermanos, me sobraban apodos. Me sobraban, y no se los digo porque no quiero que me digan después mi apodo. Pero me sobraban apodos en el banco cuando trabajaba. Pero muchos están viviendo y están callando su fe por miedo al rechazo. Y entonces se adaptan al ambiente para no ser de los diferentes. No hablan de Cristo en su círculo más cercano y viven una doble vida. En la iglesia son unos sobre lo que son fuera de la iglesia, inclusive en sus casas. No sé si nos damos cuenta, hermanos. No estoy hablando de persecución, estoy hablando de comodidad. Se acomodan al mundo. Preguntas: ¿tu vida refleja a Cristo fuera de la iglesia? ¿Te identificas como seguidor de Jesús en donde quiera que tú estás? ¿O solo cuando es seguro y cómodo? Un discípulo verdadero no negocia su identidad. ¿Soy o no soy? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy discípulo o no soy discípulo? Un cristiano verdadero no negocia su identidad. El Señor Jesús dice algo verdaderamente serio, y aquí viene algo poderoso. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Y mira, esta no es una condenación, escucha, no es una condenación. Esto es un llamado a despertar. A despertar, hermanos. No te está condenando el Señor. Un discípulo verdadero no es el que solo cree en Cristo, es el que vive para Cristo sin esconderlo.
La gracia costosa cambia tu forma de ver la vida. Ya no vives para ganar el mundo. Vives para no perder tu alma. Dimensionemos esto, amados. El alma es eterna y tiene dos destinos. Y la Biblia habla del infierno, pero también habla de la presencia de Dios por la eternidad. Tu alma es eterna. Entonces, la gracia costosa cambia tu forma de ver la vida. Ya no vives para ganar el mundo, vives para no perder tu alma. Y también cambia tu identidad. Ya no te escondes. Ahora vives para Cristo en todo lugar y en todo momento. Amada iglesia, hoy no hemos escuchado un mensaje cómodo. Varios al salir en el culto de la mañana me dijeron: ¿por qué habló de mí? No es un mensaje cómodo. No es lo que queremos oír todos los días. Pero es importante, porque estamos hablando de ese llamado que Dios nos hizo a ser sus discípulos. Y tenemos que entender que no es fácil. El discipulado cuesta. No hemos escuchado un mensaje cómodo. Hemos escuchado las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no nos deja en un punto neutral. Hermanos, no nos vayamos con un mensaje que nos incomodó solamente. Hoy es un día de tomar decisiones. No nos vayamos y se nos olvide el mensaje en 20 o 30 minutos. Hoy es un día de decisión. No entre dos estilos de iglesia, no entre dos formas de pensar, sino entre dos tipos de vida: gracia barata o gracia costosa. La gracia barata, recuerda, dice: sigue igual, no hay problema, no pasa nada, Dios te entiende. Pero la gracia costosa te está diciendo hoy: ríndete, muérete a ti mismo, sigue la verdad. Por eso necesitamos ser honestos delante de Dios. Y te pregunto: ¿has estado viviendo un cristianismo sin cruz? ¿Has querido a Jesús pero sin rendirte de todo? ¿Has estado cerca de Dios pero no comprometido con Él? ¿Hay áreas en tu vida que no le has entregado? Fíjate bien, porque no se trata de lo que dices, se trata de lo que has rendido a Dios. Seguramente Dios te está mostrando algo: el pecado que no has dejado, el orgullo con el cual te has aferrado, tal vez una vida doble o una fe superficial. Pero hoy el Espíritu Santo no te está condenando, insisto en esto. No salgamos aquí como que ya estamos condenados al infierno. Dios nos está llamando a vivir una fe que cuesta. El Señor Jesús hoy está pasando por tu vida y dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No mañana, porque ¿quién tiene la seguridad de vivir mañana? ¿Quién tiene la seguridad de estar hoy en la noche? No es para mañana, es para hoy.
Si hoy reconoces que has estado viviendo una gracia barata, que no te has rendido completamente y que necesitas volver a tomar su cruz, este es tu momento. Este es tu momento. Y es un momento personal, tú y Dios. Aquí no te vamos a exhibir. ¿Quién quiere? Es un momento entre tú y Dios. Personalmente entre tú y Dios. No he querido, ni creo que sea el propósito de Dios llevarte a una emoción. Este asunto es espiritual, amado. No es presión. Debemos de tener convicción. Hoy no terminamos un sermón. Velo así. Hoy no terminamos un sermón. Hoy comenzamos, si queremos, una vida diferente. Una vida distinta. Porque la gracia costosa no te salva, te transforma completamente. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos transformados. Que tengamos el carácter de Cristo. Y para conocer el carácter de Cristo necesitamos conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús tenemos que ser sus discípulos. Y nos vamos con el entendido que el discipulado es costoso. Amén. Demos gracias a Dios. Señor y Dios, poderoso Padre, hoy te pido desde este lugar que mires cada corazón que hoy responde a tu llamado. No permitas que este momento sea fugaz, que sea pasajero, sino que sea el inicio de una vida rendida a ti. Te pido y te pedimos que nos formes como discípulos verdaderos en esta iglesia y que podamos vivir para tu gloria, sin reservas, sin vergüenza, sino convencidos de que necesitamos esa transformación. Oramos en el hermoso nombre y poderoso del Señor Jesús.